Shrek no es solo una película animada más, es un relato profundo que desafía lo que creemos sobre el amor, la aceptación y la verdadera identidad. Detrás de las risas y la aventura se esconde una historia que invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras inseguridades y la forma en que buscamos ser amados. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo para descubrir por qué el logro más famoso del cine se ha convertido en un símbolo de autenticidad y valentía. Desde que abre la historia, Shrek aparece solo, aislado en su pantano, en paz, pero no por elección, sino porque el mundo se lo impuso. Desde pequeño fue rechazado por su apariencia, juzgado por ser diferente y señalado por tener un aspecto que rompía con todo lo que la gente consideraba normal. Lo etiquetaron como monstruo, incluso antes de que él pudiera definirse como persona. En lugar de intentar entenderlo, decidieron temerle. Así, poco a poco, Shrek aprendió a defenderse del rechazo con la única herramienta que le quedaba, la distancia. Pero lo más duro de todo no era la soledad. Lo más duro era haber llegado a creer que la merecía. Shrek no solo se escondía de los demás, también se escondía de sí mismo. Se convenció de que no necesitaba a nadie, que estar solo era lo mejor que volver a ser lastimado. El pantano, más que su hogar, era su armadura emocional. Cada árbol, cada ciénaga, era un muro invisible entre él y el mundo exterior. Su rugido no era para espantar, era para protegerse, porque en el fondo, lo que más temía no era lo que lo odiaran, sino que lo vieran realmente. Y así, sin darse cuenta, Shrek se convirtió en prisionero de su propio refugio. Dejó que el personaje que todos creían que era, el ogro temible, gruñón e inalcanzable, se volviera su única identidad. Nadie quiso conocer al verdadero Shrek, y él, poco a poco, también dejó de buscarlo. Shrek vive convencido de que no necesita a nadie. Cada vez que alguien se le acerca, su primera reacción es la defensa. Gruñe, amenaza, se muestra agresivo. Pero en realidad, todo eso es más que una barrera. Porque detrás de cada rugido hay miedo. Miedo a ser visto de verdad. Miedo a que si alguien lo conoce, no le guste lo que hay dentro de él. Así, su rudeza se vuelve una máscara, una coraza que usa para no tener que enfrentar su mayor herida, el sentimiento de no ser digno de amor. Cuando los personajes de cuentos de hadas invaden su pantano, Shrek se enoja, pero no porque le molesten, sino porque le recuerdan lo que él nunca tuvo. Cada uno de ellos es parte de un mundo del que Shrek fue excluido desde siempre, el de los finales felices. El de los finales felices, el de los héroes bien parecidos, el de las princesas que sueñan con castillos. Él nunca fue invitado a ese cuento, y ahora que ese mundo se le mete a la fuerza en su casa, su reacción es sacar todo ese resentimiento que guardó por años. No se siente parte de nada, así que lucha por aferrarse a lo único que aún le pertenece, su soledad. Pero lo que Shrek aún no entiende es que su enojo no viene del presente, sino del pasado. Viene de todos esos momentos en los que fue ignorado, señalado o burlado. Viene de años en los que tuvo que convencerse de que no necesitaba afecto, de que estaba mejor solo, porque si se convencía de eso, entonces dolía un poco menos. Cuando aparece Burro en la vida de Shrek, lo hace de una forma que descoloca por completo al ogro. No le tiene miedo, no huye, no le guarda distancia. Al contrario, insiste en quedarse, en hablarle, en hacerle preguntas. Burro no ve un monstruo, ve a alguien con quien quiere compartir el camino. Y eso es justo lo que más desconcierta a Shrek, porque durante años se acostumbró a la idea de que su compañía era un castigo, no un privilegio. Burro, con su alegría, su inocencia y su insistencia, comienza a romper poco a poco la muralla de Shrek. Lo acompaña sin pedirle nada, no le exige cambiar, no lo juzga, simplemente
está ahí, presente. Y es esa presencia lo que más desarma al ogro, porque por primera vez en mucho tiempo, alguien no intenta escapar de él, y eso le resulta extraño, incómodo, pero también, en el fondo, reconfortante. Burro representa ese tipo de personas que, sin saberlo, sanan. Es el amigo que no entiende bien tus heridas, pero se queda a tu lado mientras sanan. Shrek no sabe cómo reaccionar ante eso. No está acostumbrado a recibir cariño, sin condiciones. Por eso, al principio, se resiste. Pero muy en el fondo, algo comienza a cambiar. Porque cuando alguien logra quedarse contigo, incluso cuando tú haces todo por alejarlo, es ahí cuando empiezas a dudar si realmente mereces estar solo. Cuando Shrek acepta rescatar a la princesa Fiona, lo hace por conveniencia, no por heroísmo. No lo mueve la nobleza, sino la necesidad de recuperar su soledad. Pero lo que no imagina es que ese viaje lo llevará a enfrentarse con algo que nunca había considerado, que no es el único que ha vivido escondido. Fiona, a primera vista, parece encajar en el molde de los cuentos de hadas. Bella, delicada, con un destino escrito. Pero al igual que Shrek, ella también guarda un secreto. Uno que la hace sentirse incomprendida, temida, rota. A medida que el camino avanza, Fiona va dejando de lado esa fachada de princesa perfecta. Muestra su carácter, su risa, su fuerza y también su lado más humano. Shrek, sin darse cuenta, empieza a verla con otros ojos, porque detrás de esa imagen que todos idealizan, hay una persona que también ha tenido que ocultarse para sobrevivir. Y ahí, en ese espejo inesperado, Shrek comienza a verse reflejado, porque por primera vez encuentra a alguien que, como él, sabe lo que es temer ser visto tal como es. La conexión entre Shrek y Fiona no nace del romance inmediato, ni de los clichés de los cuentos. Nace de reconocimiento, de ese momento en el que dos almas heridas se miran y se entienden, sin decirlo, que han cargado con el mismo dolor, el de esconder su verdadero yo por miedo a no ser aceptados. Y eso, para alguien como Shrek, es una revelación mucho más grande que cualquier dragón o castillo. A medida que Shrek se acerca a Fiona, algo dentro de él comienza a romperse. No es dolor, es algo más sutil y profundo. El miedo a que lo vean, a que alguien mire más allá de su apariencia, más allá de su gruñido, y descubra que detrás del logro hay un corazón que también quiere sentirse querido. Pero ese miedo que ha vivido dentro de él por tanto tiempo se disfraza de orgullo. En lugar de abrirse, Shrek se calla. En lugar de decir lo que siente, se aleja. Porque mostrar lo que uno siente para alguien que ha sido rechazado toda la vida es un riesgo que parece demasiado alto. Shrek escucha una conversación entre Fiona y Burro, pero la malinterpreta. Cree que ella habla de él como un monstruo, cuando en realidad habla de sí misma. En ese momento, todo lo que había construido dentro de sí se derrumba. Las inseguridades regresan con fuerza. Siente que se confirma lo que siempre pensó, que nadie podría amar a alguien como él. Y es ahí donde se encierra otra vez en su pantano. Es el lugar donde nada duele, porque nada se espera. El silencio vuelve a ser escudo. Pero lo que Shrek no entiende en ese momento es que no fue rechazado, fue incomprendido, que no dijo lo que sentía, y por eso nadie pudo responderle con verdad. Es en ese error, en ese malentendido, donde Shrek toca fondo emocionalmente, porque amar, para él, no solo es difícil, es casi impensable. Mostrar lo que siente lo expone al dolor más grande de todos, el de confirmar sus peores miedos, pero también, sin saberlo, se está acercando al momento que cambiará todo. Después del malentendido con Fiona, Shrek regresa a su pantano con una mezcla de rabia y resignación. Ha vuelto al único lugar donde se siente que tiene control, donde nadie puede herirlo, porque nadie puede verlo. Pero ya no es lo mismo. Algo cambió.
Aquello que antes le parecía suficiente, la soledad, el silencio, la rutina, ahora se siente vacío. El pantano ya no lo protege, lo encierra, porque cuando uno ha sentido, aunque sea un poco de afecto, es imposible volver al aislamiento sin que duela. Shrek intenta convencerse de que está mejor solo. Repite ese discurso que lo ha acompañado durante años, pero en el fondo sabe que no es verdad. Conoció lo que era compartir un momento, una risa, una mirada, y aunque durara poco, fue suficiente para dejar una huella que ahora le pesa. Shrek se encuentra peleando consigo mismo, con su orgullo, con sus heridas pasadas. No sabe si fue amor lo que sintió, pero sí sabe que fue real, y eso ya no se puede eliminar. Lo más fuerte es que Shrek no está enojado con Fiona, está enojado consigo mismo, por no haber tenido el valor de hablar, de abrirse, de decir lo que realmente sentía. Esa frustración lo consume, pero también lo despierta, porque llega un momento en la vida en que el miedo ya no alcanza para justificar la huida, y es ahí, en esa cueva emocional en la que se ha escondido por tanto tiempo, donde empieza a surgir la pregunta que lo cambiará todo. ¿Y si esta vez me atrevo? Shrek ha pasado toda su vida protegiéndose detrás del orgullo. Cada rechazo, cada burla, cada mirada de desprecio, él la enfrentó con la cabeza en alto, como si nada lo tocara. Pero ahora que sabe lo que es la conexión verdadera, ese mismo orgullo comienza a sentirse como una carga. Ya no lo protege, lo detiene. Porque por más que se convenza de que no necesita a nadie, la verdad es que extraña. Extraña a Fiona, extraña a Burro, extraña incluso a los momentos que antes le parecían incómodos. Por primera vez, echa de menos lo que sintió. Burro regresa, y no lo hace con reclamos, sino con sinceridad. Le dice a Shrek lo que nadie antes se había atrevido a decirle, que está solo porque lo decidió, no porque no merezca compañía, que si quiere algo diferente, tiene que dejar de esconderse. Ese momento es clave, porque Shrek por primera vez escucha, no se defiende, no gruñe, no huye, solo escucha. Y en ese silencio, algo cambia, porque cuando uno se permite ser vulnerable, aunque sea un instante, se abren puertas que antes estaban cerradas. Decidir ir por Fiona no es un acto heroico, es un acto de humildad. Es Shrek bajando la guardia, aceptando que se equivocó, que malinterpretó, que tuvo miedo, pero también es un acto de amor, no solo para ella, sino por sí mismo, porque al final, pedir perdón, reconocer los errores y luchar por lo que uno siente no es debilidad, es valentía. Y Shrek, el logro que todos temían, demuestra que el mayor acto de fuerza no es derribar muros, es tener el valor de cruzarlos. Shrek llega a la boda de Fiona justo a tiempo, pero no es una escena típica de cuento de hadas. No llega con una armadura brillante, ni montado en un corcel blanco. Llega como es, con su aspecto de ogro, con su voz temblorosa y con el corazón en la mano. Lo hace sabiendo que puede ser rechazado, ridiculizado o echado, pero llega, porque por primera vez en su vida lo que siente pesa más que el miedo, y eso en sí mismo ya es una victoria. Fiona, atrapada entre lo que la sociedad espera de ella y lo que realmente quiere, se ve obligada a elegir. Durante años le hicieron creer que debía ocultar su verdadero yo, que solo siendo perfecta y hermosa merecía ser amada. Pero ahí, frente a todos, se da cuenta de algo crucial, que el amor real no se trata de encajar en un molde, sino de encontrarse con alguien que te mire tal como eres, sin disfraces. Y al elegir a Shrek, Fiona no solo elige al ogro, se elige también a ella misma. El beso entre ellos no es mágico porque rompe un hechizo, es mágico porque rompe un ciclo, el ciclo de los estereotipos, de los juicios, del miedo a no ser suficientes. Fiona no se transforma en la princesa que todos esperaban, sino en quien realmente es. Y Shrek, al verla así, no se asusta, sonríe,
porque el amor no nace de la aceptación, no necesita que nadie cambie, solo necesita que alguien se quede. Shrek y Fiona regresan al pantano, no como una princesa y un héroe, sino como dos seres imperfectos que eligieron amarse desde lo más real. No hay castillos, no hay tronos, no hay coronas, pero hay algo mucho más valioso: libertad. Porque ahora, por primera vez, Shrek no necesita esconderse y Fiona no necesita fingir. Ambos encontraron en el otro un espacio donde ser uno mismo no solo es permitido, es celebrado. Y eso, en un mundo que exige tanto de todos, es un milagro en sí mismo. El pantano, ese lugar que antes simbolizaba soledad, se transforma. Ya no es una cueva emocional, es un hogar donde hay ruidos, desorden, risas y amor. No un amor idealizado, sino uno construido desde lo cotidiano. Compartir una comida, caminar juntos, discutir y volver a hablar. Un amor que no busca perfección, sino verdad. Porque Shrek y Fiona no cambiaron para encajar el uno con el otro. Se aceptaron como eran y desde ahí decidieron caminar juntos. Y tal vez ese es el mensaje más poderoso de toda esta historia: que el amor no debería doler, ni exigir que borremos parte de quien somos. Debería sentirse como un regreso a casa, como cuando después de años de esconderse, uno por fin encuentra a alguien que no solo lo ve, sino que lo abraza tal como es. Y en ese abrazo, todo lo que antes dolía comienza a sanar. Shrek no es solo la historia de un ogro que se enamora de una princesa, es la historia de todos nosotros, de cómo a lo largo de la vida vamos construyendo muros para protegernos, máscaras para no mostrar lo que sentimos, y rutinas que nos hacen creer que estamos bien, cuando en realidad solo estamos huyendo. Shrek representa a ese niño herido, a ese joven rechazado, a ese adulto cansado de intentar encajar, y su viaje es el mismo que muchos de nosotros tememos hacer: el de aceptarnos, sin filtro. Lo más poderoso de su historia no es que termina bien, sino que comienza mal, con dolor, con miedo, con rechazo, porque así son muchas historias reales. Pero a diferencia de los cuentos clásicos, Shrek nos enseña que no hay que ser perfectos para ser amados, que no necesita una corona ni una apariencia impecable para encontrar el lugar al que pertenecemos. Lo único que hace falta es el valor de mostrarse, de abrir el corazón, aunque tiemble, y de mirar a los ojos de alguien sin tratar de esconder lo que realmente somos. Shrek nos deja un mensaje que atraviesa generaciones: que el amor auténtico no transforma tu apariencia, transforma tu forma de vivir, que cuando alguien te quiere bien, no quiere cambiarte, quiere acompañarte, y que en este mundo que nos empuja a fingir, elegir la autenticidad es el acto más valiente de todos, porque el verdadero felices para siempre no está al final del cuento, está en cada momento en que elegimos amar sin condiciones y vivir sin miedo a ser nosotros mismos.